Bueno, ahí estamos. La idea de hoy es poder considerar de las parábolas de Jesús que empezamos y vimos la semana pasada, las parábolas del reino, la enseñanza original de Jesús. Yo les había adelantado allí, vamos a ver Lucas 15, que son las parábolas llamadas de la misericordia. Vamos a hacer una pequeña aclaración antes de comenzar porque vamos a meternos en todo el capítulo, que es lo siguiente. Nosotros lo venimos diciendo desde la primera clase, tenemos una dificultad muy grande de poder llegar hasta las verdaderas palabras de Jesús. Y Claro. algún criterio, uno de los criterios para ver si Jesús predicó esto o de esta manera, es ver cómo están puestos los textos, dónde están puestos los textos y sobre todo qué dicen los textos. Las parábolas de la misericordia, salvo en la parábola de la oveja perdida, las otras dos, la de la moneda y la del hijo perdido y encontrado, no tienen otro evangelio, en Mateo y Marcos, que los acompañe. Con lo cual, tienen una fuerte impronta del evangelista, en este caso del evangelista Lucas. Eso no quiere decir que no haya dicho nada Jesús sobre esto, y que no haya mencionado estas parábolas. Significa que estamos frente a otra tradición. Pero lo que es importante al encontrarnos con esta tradición en estas parábolas, que son absolutamente coherentes con la vida de Jesús y con otras predicaciones de Jesús. Entonces, cuando Lucas ubica junto a la parábola de la moneda, de la oveja, la de la moneda y la del hijo, es que está en consonancia con esto que vino a hacer Jesús en su predicación, que es lo que vamos a ver. Para eso hay que entender el contexto de las parábolas para ver el mensaje de inclusión de Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? Sin duda Jesús predicaba la inclusión. Ahora, la inclusión de Jesús no es solamente amontonar. La inclusión tiene que ver con la dimensión del reino, o sea, la inclusión al reino. ¿Quiénes son los beneficiados del reino? Otra vez vimos que los que sufren, los pobres, los enfermos, los pecadores, ellos son objeto de la inclusión. Ese es el reino. Entonces, Jesús no es que amontona a la gente porque sí, sino que invita a que todos puedan participar del reino. Eso es un llamado de inclusión. Por eso, cuando Jesús cura a un enfermo, lo está incluyendo en el ámbito de la salud. El ámbito de la salud es muy importante porque para el judío, sobre todo en ese tiempo, las enfermedades estaban muy ligadas al concepto de pecado. Incluso estaban bastante tipificados algunas enfermedades a las cuales les podía corresponder tales o cuales pecados. Por eso, el enfermo tenía que ir a purificarse, y en algunos casos ir al templo o ir al sacerdote para poder limpiarse de ese pecado y por lo tanto, en esa limpieza él quedaba restaurado también de su enfermedad. En esta restauración está incluido el reino porque Jesús vino como un médico para curar a los enfermos. La salvación se aplica a la salud aquí también, de una manera especial. Por eso, todo lo que Jesús diga sobre el reino tiene que ver con la intencionalidad y el objetivo de que estemos incluidos en un espacio que le corresponde a Dios. ¿Mm? Por eso se llama reino de Dios o reinado de Dios. ¿Qué es lo que queda afuera? Los que no quieren entrar. ¿Mm? Los que quedan afuera no es porque no hayan sido invitados, no es porque hayan hecho algo malo, no es porque se portaron mal, no es porque Jesús o Dios no los quiera, no es porque no escucharon nada, no, no, no. Eh, Se escucha y no se acepta. ¿Por qué no se acepta? Bueno, después podemos ver algunas cosas, pero sobre todo lo podemos ver aquí. Entonces, vamos a abrir, a compartir la pantalla para que meternos en esta. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Perfecto.
¿Por qué las parábolas de misericordia son parábolas de inclusión? Esto sería, y por eso está en la tradición de la predicación de Jesús. Vamos a tratar de... ah, partimos aquí. Se lee, ¿no? ¿Está compartida la pantalla? Perfecto. Sí, sí. Bueno, nos metemos en Lucas 15 porque es esto, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 están concentrados tres parábolas que son muy semejantes, que tienen la misma estructura. Las dos primeras muy acotadas, muy pocos detalles. La otra, la tercera, muy detallada, mucho más detallada que las otras dos. En todos estos casos lo que vamos a ver es algo que tiene que ver con la misericordia y la inclusión. Vamos a arrancar con el, el inicio. Fíjese, entender cómo empieza este capítulo 15 es lo que debe darnos la clave de todo el capítulo y por lo tanto de las tres parábolas. Todas las tres parábolas tienen que ver con esto, porque esto es lo que motiva a Jesús a estas tres enseñanzas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Bueno, esto de todos es una exageración oriental, porque todos es mucha gente. La Todos los gente. publicanos, todos los pecadores. Es muy exagerado. Lo que les voy a pedir, a ver si podemos, yo les voy a, perdón, que los voy a silenciar y después ustedes se desmutean cuando tienen algo que decir. Si no escuchamos de fondo este ruido. Ahora bien, en un principio uno se imagina este primer versículo en un lugar, puede ser una casa, puede ser un salón, puede ser un patio, puede ser la calle, puede ser un parque, puede ser una montañita, una montaña, el borde de un río, cualquier cosa. Ahí uno se puede imaginar cualquier espacio, porque ahí está. Pero uno se imagina a Jesús hablando, porque los otros escuchan, pero en esta predicación de Jesús que aparece como enseñanza, como que no, está hablando algo, está enseñando algo, la enseñanza de Jesús no es indiferente a toda esta gente. Ya sea porque es interesante o porque lo quiere cuestionar, o porque es algo nuevo, o porque es algo que desestabiliza, o porque es algo, por el otro lado, que alivia, que libera, o es algo que genera dudas, entonces tengo que escucharlo bien. Sea lo que fuere, la convocatoria de Jesús atrae. Esto es indudable cuando uno lee todo el Evangelio y todos los Evangelios. Jesús no pasa desapercibido, no por una agresión que haga, no por ser violento, no porque se burle, no porque maltrate, no porque domine, sino porque atrae. Su enseñanza era cuestionadora, lo sabemos y lo vemos, era liberadora, era acogedora, era nueva. Todo lo que venimos viendo sobre el reino, lo que vimos de las parábolas, era novedosa. Entonces, lo que quiere decir el Evangelio es que no hay segregación en la enseñanza de Jesús. Jesús no dice, ven y vos que te voy a hablar a vos, andate vos porque no te voy a decir nada. Vos no mereces escuchar esto, y vos sí porque sos mi preferido. Esto es muy importante a la hora de tener en cuenta que la predicación de Jesús es universal. Y en este primer versículo se ve una integración, todo el mundo aparentemente ahí amontonados, pero la brecha o la división aparece de este grupo. ¿Mm? Los fariseos y los escribas que estaban con ellos, ¿no? Decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Todos están aquí.
publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Ahora, algunos de este versículo 1 y 2, que son convocadores, algunos tienen esta costumbre de murmurar, de sospechar. La sospecha es porque recibe a pecadores y come con ellos. Esta primera brecha que muestran estos fariseos y escribas hay que explicarla. Los escribas, los fariseos, pertenecían al grupo de los que conocían y sabían muy bien la Torá, fundamentalmente la Torá. También una serie de mandamientos, como es el caso de los fariseos, que tenían 613 preceptos. Ellos habían aprendido en su tradición cuáles eran los preceptos que tenían que cumplir para estar puros frente a Dios. Les costaba mucho, 613 costaba un montón. Los escribas sabían más bien interpretar la Torá, leerla, interpretarla, y también buscaban cómo vivir mejor la Torá. En esto, ambos eran buscadores de la pureza de vida, buscadores de, hasta podríamos decir, de la perfección de la vida religiosa. Eso no es malo ni bueno, esa es la intencionalidad de cada uno. El problema es a qué nos podía llevar esta búsqueda de perfección religiosa. No es ni bueno ni malo, está bien, uno quiere estar bien frente a Dios y es maravilloso, y de eso no lo podemos acusar a nadie. El problema es que ya vemos en qué le estaban pifiando, en la murmuración. Si tenían algo para decir, se lo podían decir abiertamente frente a los pecadores, frente a los publicanos, frente a Jesús, pero murmuraban, chismoseaban, hablaban mal, estaban escondidas, no podían decir las cosas a la luz de todos. Y ahí es donde se pone un punto de discordia, en no hablar claramente. ¿Y cuál es el motivo por el cual ellos murmuran? Porque recibe pecadores y come con ellos. Las dos cosas son diferentes, pero están unidas. Pecadores son para ellos lo que ellos consideraban pecador de acuerdo a lo que habían estudiado. Si la Torá los indicaba pecadores, ¿quiénes podrían ser? Un adúltero, una adúltera, podía ser alguien que no cumplía los preceptos, alguien que trabajaba el día sábado o en una fiesta, alguien que había tocado algún impuro, alguien que había tocado algún enfermo, o de lepra, o algún tipo de enfermedad. Eh, Era muy larga la lista, muy larga. ¿Sí? Alguien que había caminado más tiempo, más distancia que la que estaba permitido el sábado. ¿Sí? Alguien que había comido una comida no permitida. ¿Sí? Muchísimas cosas podían ser pecados. Ellos así lo habían aprendido. Y así estaba escrito y así estaba en la tradición. Y nadie esperaba que esto cambie. No había una necesidad de esperar ningún cambio. Comer con pecadores es un problema, un segundo problema. No solamente recibirlos, sino el segundo que está asociado al primero. Recibir a los pecadores podía ser que Jesús le pueda decir, bueno, vayan a pedir perdón, vayan a purificarse, vayan a limpiarse, conviértanse. Pero comer, de hecho, no aparece que Jesús les haya dicho eso. Comer con ellos es el problema. Porque la comida para el judío era una invitación a participar de un evento sagrado. Se oraba antes de comer, se comía una comida que era kosher, por lo tanto era una comida cuidada para la pureza. La comida incluía una predisposición de estar con Dios, junto a Dios, con Dios. Y la comida, de alguna manera, un momento muy sagrado. Obviamente que los que eran considerados pecadores podían comer, comían, tenían que comer. Pero el problema es cuando alguien que no se considera pecador come con ellos, porque queda impuro. Y recuerden que muchas veces a Jesús se lo acusaba de estar con los impuros.
tocar una mujer, hablar con una mujer, hablar con una prostituta, hacer ciertos actos que lo acerquen a la impureza, hace impuro a Jesús. Con lo cual, vieron que en un momento, cuando va una mujer pecadora a la casa del fariseo, y le besa los pies, si este fuera un profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando y besando. ¿Sí? Por lo tanto, está diciendo, no sos un profeta. Si fueras, lo sabrías. Como no lo dejas, no estaba la posibilidad de que supiera que era una pecadora, fuera profeta, y la pregunta hubiera sido, ¿por qué un profeta recibe una pecadora? Porque lo que se privilegia aquí es esta relación mandamiento, cumplimiento, santidad. Y no la otra relación que podría ser, está pasando algo distinto. Pero para eso tendría que haberse encontrado ellos con Jesús. ¿Se entiende el planteo hasta acá? Sí, pero yo te pregunto, José Luis, todas esas indicaciones, el no comer con el impuro, el Sí, lavarse, se van agregando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? ¿No? En la Torá. se fueron agregando a lo largo del tiempo. Si en la Torá no había tantas, pero a lo largo del tiempo se fueron agregando. Si es lo que llama la tradición oral de los fariseos. Ah, Los fariseos tienen una tradición oral que fueron agregando, agregando, agregando. Por ejemplo, esto, no puedes caminar tanto. Para evitar trabajar el sábado, ni siquiera puedes tocar la herramienta, pero para no tocar la herramienta tienes que estar a tanta distancia del galpón donde están las herramientas. Se pone que se llaman ellos, un cerco alrededor de la Torá. Todo eso protegía, por ejemplo, el precepto del sábado. claro. ¿Entendés? Sí, 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 Perdón, sí. ya que se produjo la interrupción, porque yo estaba esperando para preguntarte esto, Sí, sí, pero por curiosidad en realidad, si en el Antiguo Testamento Dios le entrega a Moisés las tablas con 10 mandamientos, sí, ¿en qué momento ellos producen 625 más? 613. Porque, 603 más sería en sí, todo sí, caso. Bueno, descontando los 10, por eso. hay que considerar que Moisés recibe el decálogo, pero después, tanto en Éxodo como en Levítico, aparecen otras leyes más, otros códigos. Por ejemplo, cuando alguien es violado, una mujer es violada, cómo se tiene que tener relaciones sexuales, si con la menstruación, no con la menstruación. Como que cada mandamiento siempre necesita una adaptación y una interpretación. ¿Sí? Pero tenés un montón allí. Agarrar el Levítico y está cargado de eso. Éxodo también, o sea, aparecen normas porque necesita regularse más cosas. Es decir, no matar está bien, pero hay posibilidades de que yo mate y no sea culpable, y sí, si me defiendo. Ahora, si me defiendo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Ante quién? Entonces, todo se tiene que ir interpretando. No es lo mismo defenderme, que alguien me toque el hombro, me choque el hombro y yo le pegue un mazazo. Hay una defensa que es desproporcionada. Entonces, esa defensa desproporcionada está mal. O sea, está no matar, puedo matarme de defensa propia, pero es desproporcionado porque alguien me toque el hombro mientras que va caminando. ¿Me explico? Entonces, Sí. para poder cumplir bien el precepto y ser justos con todo esto, es necesario estar bien regulado. Por eso aparece, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. ¿Eh? Es una manera de regular una actitud de justicia. Si me pegan un ojo, no le voy a cortar la cabeza, no, es ojo por ojo. El ojo por ojo, diente por diente, marca una equidad. O sea, devolver a alguien en la misma proporción de lo que yo he recibido de mal. ¿Mm? Si me Ah, está rompieron un diente, no le voy a bajar todo el comedor. Es una manera de mantener limitado la posibilidad de venganza, de injusticia, de desaprensión. ¿Me escucho? Entonces, me explico. Entonces, la distribución, la exageración o el desarrollo de los mandamientos es para cuidar los mandamientos y que se pueda vivir bien y que uno no haga digamos, la justicia por su propia mano, sino que esté regulado. ¿Mm? ¿Estamos Gracias. hasta acá? ¿Está bien? bien. Gracias, Gente, gracias. ¿estamos bien? Bueno, vamos a seguir entonces.
en esto. Bueno, vamos a compartir de nuevo. Bien. Les dijo entonces esta parábola. Está en singular, pero aparece en tres. Probablemente el original estaría con la primera y después se agregarían las otras dos. De las otras dos, la primera es la más... Ahí está. La primera parábola de la oveja perdida pertenece a la fuente Q. Sabemos esto porque está tanto en Mateo como en Lucas. Recuerden que la fuente Q trae lo que serían una tradición de dichos de Jesús. Entonces, esta te podría ser, si queremos reconstruir lo más original, la parábola. Y la de la moneda perdida y la del hijo pródigo estarían en otro lugar. En- Se me fue algo acá. Bueno, no importa. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Esta es la parábola que podríamos decir más original porque una manera de considerar cuál de las dos sería la primera de la cual se inspira la otra, suele ser que la parábola, el texto que tiene algún agregado, suele considerarse como posterior. O sea que esta podría ser más original y esta debe haber sido la que interpretó, la que continuó a Mateo, la que se inspiró en Mateo. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso la 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Es bastante parecido, nada más que, ¿qué les parece? Acá empieza con una pregunta y acá directamente ya había empezado con la problemática. Eh, y va a buscar, y cuando la encuentra, la carga sobre un hombro lleno de alegría. Y acá, y si llega a encontrar, les aseguro que, yo no lo puse, pero de la carga sobre el hombro está agregado también. Cuando la encuentra, lleno de alegría. Se llora por ella, no tiene que después se extraña. Y acá dice, al llegar a su casa, llama a sus amigos vecinos, les dice, alégrense conmigo porque encontré a la mujer que se me había perdido. Y se aseguro, y acá aparecen los mismos elementos, de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Fíjense que es distinto esto. Acá se habla del Padre, acá dice que hay alegría en el cielo. Padre que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno solo de estos pequeños. Y acá habla de pecador que se convierta. Es diferente, el contexto es diferente. Los 99 justos que no necesitan convertirse. Cuando esto ocurre, entonces, un segundito, a ver. Cuando esto ocurre, uno va tomando más o menos la idea de lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que es una serie es un pequeño discurso, una pequeña enseñanza, un pequeño relato que, digamos, no tiene detalles, ¿no? Si nos vamos a quedar solamente, que lo que quisiera en este momento, quedarnos solamente con el relato de Lucas, vamos a quedarnos aquí, nada más. Falta decir si este hombre, que aparentemente que es un pastor, si solamente le está pastoreando y son suyas, si eres el dueño de otros rebaños, si es alguien que cobra por esto, si es un trabajador, ¿por qué la pierde si estaban todas juntas? ¿Por qué se le ocurre dejar a 99 a la intemperie o la inseguridad y ir a buscar a otra? O si quizás las deja en algún corral aseguradas y va a buscar a la otra. ¿Dónde la encontró? Si era seguro, si era inseguro.
Si estaba lejos, si estaba cerca, no hay ningún dato, porque el único detalle es que se pierde y que se encuentre la alegría. Además, meternos en estos detalles no significa nada. Al llegar a la casa llama a sus amigos y vecinos y le dice, alíense conmigo porque encontré a la oveja que se había perdido. Fíjense que esto está muy semejante a la que sigue después de la moneda perdida, porque también la que pierde la moneda es una mujer que también llama a amigos y vecinos. ¿Eh? Acá llama a amigos y vecinos. Es un varón y una mujer. Alguno estaba diciendo por allí de que de esta manera Jesús se manifiesta abierto a poner como ejemplo un varón y una mujer. No pareciera que sea así. Yo creo que lo que mantiene a Jesús aquí es su, su vivencia, fundamentalmente su vivencia humana, donde Jesús sabía cómo eran las cosas en el campo, cuando se perdía una oveja, y cómo eran las cosas en una casa donde se pierde plata. Conocía la vida familiar y conocía la vida de todos. Me parece a mí que eso es, y sin duda, el lugar del campo es el lugar del varón, y la casa en aquel tiempo era el lugar de la mujer. Entonces, en cualquier lugar del mundo se puede perder algo. No es una cuestión de género. Entonces, porque por ahí alguno con el tema del género, rompemos con el género, de Jesús quiere poner una mujer. Es el mundo en general, a mí me parece que está bien considerarlo por ese lado. Eh, bueno, entonces, nos descubrimos que no hay detalles, pero sí está la alegría y la comparación. De la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. En el contexto del origen de la parábola, los fariseos y los escribas deberían alegrarse porque se acercan otros comensales. El acercamiento a la comida sagrada indica participar entonces de un espacio de salvación. Y por lo tanto, y por lo tanto, el reconocimiento de Dios de esto. Eh, Detrás de esta parábola, que es, digamos, probablemente original, bastante seguido de Jesús, está todos esos textos que están puestos allí abajo, donde se muestra que Jesús es pastor. ¿No? El Salmo 23 se acuerda, el Señor es mi pastor, nada puede faltar, Él me lleva por verdes praderas, etc. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, perdón, los textos proféticos, cuando nombran al pastor, hacen más bien referencia a la función del rey como pastor. ¿Sí? La función del rey como pastor. Recuerden que todo esto tiene un origen, ¿sí? Que en la idea de pastor y rey, que es David. ¿Sí? ¿Se acuerdan que David era considerado un pastor y después terminó siendo un rey? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver un poquitito los textos. Espera un segundito. Bien. Creo que estoy acomodando algo. Bien. Lo que vamos a hacer es ver alguno de estos textos que tenemos aquí. Quisiera que veamos el texto de Jeremías. Después ustedes van a tener este y lo van a poder leer con más tranquilidad. Quisiera que alguien pueda leer el texto de Jeremías y leer el texto de Ezequiel 34, 12, 16. A ver, podemos tener eh, las dos lecturas. Leo Jeremías, Sí, dale. dice, oíd la palabra de Yahvé, naciones, y anunciadlas por las islas a lo lejos. Decid, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su hato. Porque ha rescatado Yahvé a Jacob, lo ha liberado de una mano más fuerte.
Vendrán dando hurras a la cima de Sión. Acudirán en masa a los dondes de Yahvé, al grano, al mosto y al aceite virgen, a las crías del rebaño y la vacada, y serán como huerto empapado. Ya no volverán a estar macilentos. Entonces las chicas bailarán alegres junto con mozos y adultos. Cambiaré su duelo en regocijo, los consolaré y aliviaré su tristeza. Saciaré de enjundia a los sacerdotes. Mi pueblo se hartará de mis bienes. Oráculo de Yahvé. ¿A quién se referirá el profeta? ¿A qué momento, o a qué cosa, o a qué tipo de personaje, qué tipo de situación? ¿Qué les parece? Al regreso del exilio. Puede ser un momento de eso, sí, 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 desde el punto de vista histórico podemos considerar que se trata de volver, y en ese caso, en el caso de volver, una restauración de todo el pueblo. ¿Mm? No se dice cuándo, pero sí es Dios el que va a participar de esa situación. No se dice cuándo, no se dice cómo sería el retorno, pero Jeremías, atendiendo a esta posibilidad de ir al exilio, dice, esto va a volver. Fíjense que se habla de fiesta, se habla de reunión, y esa reunión es provocada por Dios, ¿sí? Con una autoridad muy fuerte, ¿sí? Ezequiel, a ver, Ezequiel 34. ¿Quién nos ayuda? Hola. ¿Alguien que lea Ezequiel 34, 12, 16? Estamos buscando. Ah, perdón. Como Sí, el pastor, perdón. Leo, Sí, dale entonces, Mónica, sí. como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las liberaré de todos los lugares donde se habían dispersado en un día de nubes y tinieblas. Entonces, 12:16. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo, El... Sí, sí, perdón, perdón. yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. Bien. Apacentar con justicia es aplicar, entonces la justicia que los hombres no pudieron aplicar, y Dios aquí ocupa el lugar de la autoridad que no está siendo bien ejercida. ¿Mm? Pero observen que los elementos que están aquí son reunión, son ovejas, son alimento, las ovejas comen de esa tierra bendita y abundante, y algunos se quedan afuera. Si nosotros volvemos un poco para atrás, les dijo a los fariseos esto. Si nos quedáramos simplemente con esta parábola, ¿qué le está diciendo a los escribas y fariseos? Solamente esta parábola, ¿eh? Y supongo que cerramos aquí. A ver, ¿qué les está diciendo a los fariseos?
si nos quedamos con esta sola parábola? Apacentará a los que se acerquen a él, a los que respondan. ¿Qué más? Ubiquemos las profecías, ubiquemos el contexto de Jesús y el contexto en que dice la parábola. Ubiquemos esas tres cosas para ver qué les está diciendo esta gente. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando acá? Si de fondo tenemos estas profecías o estas palabras de los profetas y de los salmos. Si tenemos esto de fondo, ¿qué está pasando acá? Estoy comiendo con los pecadores. ¿Qué está pasando? Que el mensaje es universal. ¿Qué más? A ver, vamos, los demás también, todos. No me la dejen sola Cecilia, pobre. José Luis, ¿Eh? disculpa, no puedo prender la cámara, pero me parece a mí que es como una llamada de atención de Jesús ante las autoridades que en vez de estar guiando al pueblo, de estar dando No se Se le escucha. corta por el teléfono, está con por mala eso creo señal. En Costa Rica tenemos mala señal, me parece. Pero está muy bien lo que estás diciendo, porque estos escribas y fariseos son como autoridades. ¿Mm? Entonces, les está diciendo algo pienso yo. fuerte, está bien lo que estamos por aquí, podemos andar también. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos por esta línea, gente. Si antes decía que Dios iba a hacer fiesta, que iba a volver y a restaurar todo, que le iba a dar al pueblo, eh, ¿no? Que lo iba a sacar de exilio cuando regresara, lo iba a reunir y que se iba a hacer una Sí, fiesta con baile y regocijo. Si Él está comiendo con ellos, tienen que alegrarse, porque es Dios bien. el que ha vuelto, que Porque es está, Dios ¿no? el que ha vuelto. ¿Se está diciendo que Él es Dios de alguna manera De subliminal? alguna manera, no lo dice que es Dios, pero que llegó el No, tiempo que Dios había anunciado. pero como decía antes, la lectura de Ezequiel, unos párrafos antes, dice así, Sí, dice que yo mismo cuidaré, y Él sí, está usando la misma parábola, de alguna sí. manera haciéndoles ver que Él es Dios. Él No viene a dice que eres representar. Dios, todavía en No, Evangelio de Marcos, no no. lo dice, pero ¿Sabes lo da, dónde lo va a decir? ¿Sabes lo da a dónde lo va a decir, entender. Lucía? ¿Sabes El dónde que lo va a quiere decir? entender que entienda. ¿Sabes dónde lo va a decir? Que no lo dijo él, sino que lo dice el Evangelio de Juan después de mucho tiempo. Yo soy el buen pastor. Mm. Ahí sí ya es mucho más claro esto. Pero hasta Ahí lo acá, dice claro, pero en la parábola él por ahí lo dejaba. sí, todavía mira que Jesús, no podemos decir que Jesús tenía claro el tema de su divinidad, pero sí que hemos llegado al reino de los cielos. Ya llegó, ya está. Es esto, acá ¿Cómo, está la cómo, salvación. cómo que Jesús no tenía claro su divinidad? Tenemos que hacer otro curso de eso, entonces. Sí, No, tal cual. no, Cada evangelio. Bueno, Estaría pero buenísimo. te lo dejamos picando porque nos llevaría 400 horas por ahora. Pero dejémonos esto, Jesús no dice acá explícitamente, nos quedamos con el texto explícito. El texto explícito no dice yo soy el buen pastor. Eso lo iba a decir en Lucas. Pero acá dice, llegó el momento en que ustedes se tienen que dar cuenta que está la convocatoria a todos y por lo tanto empezó un tiempo nuevo. Y estos son considerados pueblo de Dios. Y estos ahora son alimentados con el alimento abundante. ¿Hasta acá estamos bien? Ujú. Bueno, ¿Sí? ¿qué significaba para los fariseos esto? ¿Cómo tomarían los fariseos y escribas esto? Es importante tener en cuenta ese contexto sociológico. Para ellos era romper todas las reglas. Para ellos Jesús estaba rompiendo las reglas y no podían aceptar esto. Entonces estaban en una crisis importante porque se estaban juntando los pecadores, ellos no lo podían aceptar y todo entra en crisis. Por lo tanto, no podían creerle demasiado. ¿Mm? O sea, uno Y cuando porque es va en así, contra de la ley y va en va en contra de contra de lo la que ley, ellos la tradición, todo, y con lo cual eso le sumaba carbón arriba de Jesús. claro. ¿Cómo lo entienden los pecadores?
Tenemos que ubicarnos en esto para entender la fuerza de la parábola. Si no nos ubicamos, ¿cómo entienden los pecadores esto? Los que son considerados pecadores. Los que son impuros. Sí, ¿cómo lo entienden? ¿Qué sienten? ¿Qué viven? ¿Qué les pasa? Reviven, te diría. Reviven. ¿Qué más? ¿Cómo, la pregunta, Son perdón, parte de ¿cómo algo lo que interpretan los ¿Cómo? fariseos o No, quiénes? los que son considerados pecadores, ¿cómo lo interpretan? Ah, ¿Cómo ellos reciben? disfrutan de la fiesta porque Disfrutan, reciben el disfrutan. mensaje, ellos comparten la fiesta. Ellos Bien, entienden que disfrutan. es un tiempo que es novedoso lo que les trae y Sí. que los incluyen en una fiesta a la que normalmente no son ellos No son aceptados. Y invitados. acá sí, no son invitados, y acá sí. Es que sí. ¿Qué más? ¿Qué les exigió Jesús para comer con ellos en la fiesta de la salvación? Conversión. ¿Dónde está visto en el texto? O sea, en la comida, ¿se les pidió que se conviertan? Escuchen, ¿Se ve la conversión previa de esta gente? No, no, ese es el mensaje final. No La es, alegría no por, hay conversión. ¿no? Con lo cual esto es lo que debería, de alguna manera, molestar aún más a los fariseos. ¿Mm? Ya no Porque vos puso haces, condiciones, así como ellos no hay tenían que condiciones, purificarse para comer, no acá hay no, condiciones. Se no hay acercan y comen, condiciones, se comparten la acercan y mesa, comen, se claro. acercan y comen. Nada más, se acercan y comen. En nuestra tradición cristiana, vamos a pasar bastantes siglos más adelante, unos cuantos siglos más adelante, se dio mucho esto, donde la iglesia por ahí no terminaba de entender esto. Aparece todo lo que significa reflexionar y pensar sobre el tema de la gracia. El tema de la gracia es regalo. Desde San Pablo, ¿sí?, fuimos salvados por la gracia. ¿Sí? O sea, la gracia de Dios es la que invitó a esta gente. No se le exigió más nada que entrar a la fiesta. ¿Sí? Es algo para también charlar y todo, pero para que vean de qué modo se maneja la palabra. Por eso, las parábolas de la misericordia, que vamos a ver después un poquito más extenso en el hijo que se pierde, es parábola de inclusión, porque quiere incluir a todos y la misericordia es inclusiva. Mm. Y la misericordia, justamente, no exige nada. Por eso es misericordia. Si no, es el intercambio. ¿No? Pasamos a la otra parábola. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas, una dracma es una moneda griega, ¿sí?, eh, que no tenía demasiado valor en la tierra de Galilea, que es por allí en Palestina. Podría ser eh, pues, un jornal de trabajo, el salario de un jornal, se podría comprar una oveja con una dracma. Y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara? Barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y le dice: alégrense conmigo porque encontré a la dracma que se me había perdido. Le aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Mientras que en el otro caso hay detalles que no aparecen, datos que no aparecen, si el tipo, si esto ocurrió en un monte o no, dónde fue parar la oveja que se perdió, dónde dejó las otras que estaban, eh, que dejó aparte. Acá hay algunos detalles. ¿No? Le dirá primero, ¿por qué uno haría, si yo tengo 10 monedas, que son el jornal de 10 días, ¿por qué se pierdo una y me quedan 9? Voy a hacer tanto escándalo. Un escándalo que es doble. ¿Mm? Fíjense que las dos parábolas son muy parecidas, pero acá hay un escándalo que es doble. ¿Qué es?
encender la lámpara, barrer la casa, mover toda la casa para encontrarla. Y el otro escándalo que hace es ir a buscar, a gritar en medio de la calle a las amigas y vecinas por encontré la moneda que se me ha perdido. ¿Por qué tanto lío? Que es similar a por qué tanto lío por una oveja. Pero acá, ¿por qué tanto lío? ¿No se supone, José Luis, que en este caso la mujer recibía como una dote o algo así? No dice nada de eso, dice que tenía Ah, 10 y pierde una. porque me había llegado un poco que era por eso, como que era muy importante porque tenía más valor que una moneda común y corriente. No, 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 es una Entonces moneda nada sin que valor. ver, nada que La ver. dracma es una moneda con muy poco valor. Es como si hoy perdiéramos un billete de 1000. No comprar ni medio kilo de lechuga. Sale más caro pagar la luz. Claro, tenés 10.000 En el pesos. caso de ahí que la lámpara era cara, Pero ¿no? ahí puede ser la idea. ¿Eh? Si tengo 10.000 pesos y pierdo 1000, ¿por qué hago tanto escándalo por perder 1000 si me quedan 9000? Esa es la comparación. Es que el valor que le da a la mujer es el El particular. valor que le da a la mujer o el valor que tiene esa moneda para la mujer era importante. Es decir, es una mujer. Exactamente, es. ¿De qué extracto social podría ser entonces? Si le da valor a 1000 pesos y remueve todo por 1000 pesos, Y pobre, es una mujer claro. Pobre. pobre. Se puede Pobre. considerar que también esté en una casa pobre porque tiene que prender la lámpara cuando podría tener una ventana y abrirla, correr una cortina y la luz podría entrar por la ventana. ¿Para qué tiene que prender la lámpara? Salvo que sea de noche. ¿Mm? Pero si es de noche, es un gran despelote salir a la calle de noche y despertar a medio mundo porque perdió la moneda. Pero podría ser, alguien dice, podría ser el ambiente de una persona pobre. En el otro, no sabemos si eran suyas las ovejas o no, pero acá puede ser una mujer pobre. Pero la estructura es igual. Hay algo que perdido que fue encontrado. Con lo cual, estas dos parábolas y la tercera que vamos a ver en un ratito, le está diciendo a los fariseos, eh, no quiero que nadie se pierda. Está diciendo a los fariseos, eh, todos merecen ser buscados. Y le está diciendo a los fariseos, en ambos casos, hay un movimiento para buscar. Como decía el profeta, buscaré a la oveja, iré a buscar, la buscaré, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es contracultural porque los judíos no recibían a los de afuera, no No, iban a no recién, buscarlos. no iban a buscar. Ellos no eran proselitistas, no iban a Claro. buscar a Claro. nadie, no eran proselitistas. Al contrario, le ponían Está muchas bien. trabas. Pero fíjense que las parábolas tienen eso de escandaloso, que tiene que tenerlo, por eso llama la atención. Bien, ya teniendo en cuenta estas dos, ya podemos pasar a la tercera. Mucho más largo y ya lo conocemos bastante. Podemos ir leyendo e ir comentando brevemente, y el contexto es bastante claro. No se sabe por qué el hijo estaría pidiéndole al padre la herencia. Algunos dicen que era común, pero no hay muchos datos de que fuera común que un hijo le pida al padre la herencia o parte de su herencia, porque en el caso de que sea así, de que esto pueda ser así, la parábola es doblemente escandalosa. ¿Mm? Porque, fíjense cómo empieza, cómo termina. Eh, el tipo le pide parte de la herencia que me corresponde y no puede decir, bueno, ya está, te quedaste sin herencia, andate y listo, todo el resto de la herencia le queda al otro hijo. Sin embargo, sin embargo, eh, según el versículo 22, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pongan el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Quiere decir que lo vuelve a recuperar como hijo y le está dando, si se llevó toda la herencia no le correspondería absolutamente nada.
Entonces, si el tipo se fue con la herencia y ahora la recupera, es doblemente escandaloso para nosotros y obviamente para su hermano mayor. Muy escandaloso. Y eso es lo que tiene la parábola, absolutamente desestructurado. El padre le repartió los bienes, le dio sus bienes, poco después el hijo menor recogió todo lo que tenía, todo, y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes una vida licenciosa. Ya había gastado todo, vida licenciosa. Versículo 13, vida licenciosa. Eh, Mm. y fíjense cómo en el versículo 28 el hijo mayor, ¿m? Pues, 28:30, el hijo mayor exagera esto, ese versículo 30. Después de haber gastado tus bienes con mujeres, nunca se dice que haya sido con mujeres, simplemente una vida licenciosa. En el texto, que el hijo mayor agranda la situación, porque además no sabía nada de la vida del otro, de su hermano. Así que la situación del muchacho en el malgastar la vida, en fiestas, en bacanales, no se descarta que haya estado con mujeres, con prostitutas y todo eso, pero es curioso que lo único que se detiene es la cuestión moral, que parece ser lo que suelen detenerse aquellos que se creen en cualquier institución religiosa, los que se creen dueños de la moral, siempre van a atacar la cuestión del sexo, nunca la cuestión de una injusticia monetaria. Si vos vas a la iglesia, el cura generalmente va a protestar porque hay situaciones de impureza sexual y todo eso. Nunca te va a preguntar si tenés a tus empleados en blanco para poder pagarle bien. Siempre te va a joder con el tema de lo sexual. Eso es muy común en las tradiciones religiosas, en todas, ¿eh? Más preocupación por una moralidad sexual que por una moralidad de la justicia. Pero bueno, eso es así y va a serlo siempre, parece. Ya había gastado todo cuando sobrevino, estoy en 14, mucha miseria en aquel país donde estaba y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Esta es la situación ¿eh? Más dramática que puede vivir el sujeto. Porque se va a un lugar lejano, tiene que trabajar en un lugar que no es de él, tiene que juntarse con gente que no conoce, cuidar cerdos. Y van a saber lo que comía, es someterlo a situaciones de impureza extrema. Porque ustedes saben que el cerdo no es un alimento kosher. ¿Mm? Entonces está cuidando animales impuros. O sea, pudo haber cometido todas las inmoralidades posibles que se le pueden ocurrir, sobre todo para él acá, es el tema de la alimentación. ¿Mm? Quería colmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. O sea, estaba en la absoluta pobreza. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? O sea, los que trabajan para él. Se pone en una situación de trabajador. Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de sus jornaleros. El hijo quiere demostrar a su padre que es capaz de renunciar a su filiación, de renunciar a su condición de hijo para poder comer. Pero sabe que no puede ir a cualquier lado, tiene que ir a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque sabe que su padre lo va a curar, ¿no? Lo va a reconstruir, le va a devolver su interior armonía. Él necesita no solamente un trabajo, él necesita un hogar. Él necesita un hogar. Ni siquiera una casa. Él necesita un hogar. Una cosa muy curiosa de toda la parábola es que no tenemos la menor idea dónde está la madre. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Si era viudo el padre, si se había divorciado, si... No sé, no aparece, porque la cosa pasa entre tres varones y los sirvientes, que son unos cuantos también, que no sabemos cuántos, pero en un mundo masculino, donde pareciera que
el chico busca la ternura, busca el calor de hogar, y el padre se lo va a brindar, se lo quiere brindar. Ahora mismo en la casa de mi padre, y el padre pegó. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Dejó todo porque no tenía nada. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Esto es interesante porque todos los estudiosos o los exégetas dicen que esto no es común, no debería ser común en la estructura patriarcal de entonces. ¿Mm? Acá está poniendo una actitud como si el padre lo estuviera esperando y como si el padre lo pudiera ver de lejos, ¿Mm? Lo pudiera reconocer de lejos. Y esto estaría rompiendo también con la estructura patriarcal del padre con el hijo, ¿no? Esto le correspondería más a la madre, probablemente, que al padre. Sobre todo por el verbo que sigue después. Se conmovió profundamente. Fíjense, todas las aptitudes del padre. Lo vio, lo esperó, eso puede ser implícito. Lo vio, se conmovió, corrió, lo abrazó y lo besó. Todas actitudes que salen al encuentro del hijo. Por otra parte, el padre pareciera que no lo encuentra el hijo en la casa, sino en el camino. Es decir, que ni siquiera esperó el padre que el hijo llegue a la casa, porque el pibe buscaba un hogar. El hogar era el padre. El hogar era el padre. Eh, lo abrazó, lo besó, todo gesto de absoluta ternura, y no se escucha todavía la palabra del hijo. Con lo cual, en el versículo 20, ¿qué es lo que ya está? ¿Qué es lo que ya está y no necesita más nada? Porque hay algo que ya está y no necesita ninguna palabra del hijo. El perdón, ya está El perdón, el el perdón. perdón, la acogida. No, ya está. No necesitó la palabra. Porque el padre no necesita que le diga perdón. Es muy fuerte. Sin embargo, el hijo necesita decirlo para él mismo. ¿Mm? Pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre interrumpe, porque cuando iba a decir, tratarme como alguno de tus jornaleros, el padre lo corta ahí, porque no lo va a tratar como unos jornaleros, lo va a tratar como hijo. Porque va a llamar a los sirvientes a la preparación de la gran fiesta. ¿Mm? Traigan enseguida la mejor ropa, que dice que estaba en harapos, vístanlo. Esto se hace con los príncipes, con la gente importante, donde los sirvientes sirven, atienden y cuidan a la gente importante. ¿Mm? Pongan el anillo en el dedo, el anillo es el signo de la familia. ¿Mm? Un sirviente no iba a llevar el anillo del hijo del dueño. Sandalias en los pies es un signo también de lujo. Pero sí, el ternero engordado, y mátenlo, comamos y bebamos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estar fuera del Padre es estar muerto. Estar con el Padre es estar vivo. Perdido y fue encontrado, como la moneda y como la oveja. Y comenzó la fiesta. Y la fiesta es alegría. Hasta acá nosotros nos dice muchísimo todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y que está en sintonía con las parábolas anteriores y en sintonía con la introducción, ¿sí? Que era que Jesús le decía esto a los fariseos. Vamos a ver el texto de Oseas, capítulo 2, versículos 7 a 10. Quiero que veamos este texto.
Oseas 2, versículos 7 a 10. ¿Oseas cuánto? Capítulo 2, versículos 7 a 10. ¿Quieres que lo lea? Sí, dale, perfecto. Sí, su madre se prostituyó, la que los concibió se cubrió de vergüenza, porque dijo, irás detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso voy a obstruir su camino con espinas. La cercaré con un muro, y no encontrará sus senderos. Irá detrás de sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los encontrará. Entonces dirá, volveré con mi primer marido, porque antes me iba mejor que ahora. ¿Sí? Esta especie de parábola que hace Oseas es una declaración de Israel cuando se apartó de Yahvé y fue detrás de otros dioses. Se consideraba que Dios era el esposo de Israel y que Israel, a ir detrás de otros dioses, estaba en adulterio, se prostituía. Entonces Dios lo que hace es una purificación como si estuviera en el desierto, este es el relato, así es el relato de Oseas, una purificación para que el pueblo, Israel, pueda entrar en esa situación de necesidad, ¿sí? Y estar como en el desierto, cuando se encontró con Dios libre, sin nada, desnudo. Como que la situación de desnudez lo haría volver. Y fíjense que la cuestión es más o menos parecida, lo voy a dejar sin esto, sin aquello, sin lo otro, a tal punto que lee el último versículo de nuevo, Cecilia. Fíjense, ese último versículo, qué parecido que es. ¿Mm? Volveré con mi primer marido, porque antes me iba mejor que ahora. Es igual que el hijo pródigo. Claro, claro. El trasfondo de esta parábola, así como en la parábola de la oveja perdida, el trasfondo estaba todo lo que tenía que ver con las imágenes del Dios pastor, de trasfondo puede estar la imagen del Dios esposo. ¿No? Y entonces, cuando vuelve Israel, también vuelve un hogar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hasta acá, más o menos, todo es similar. Pero la parábola esta, del 25 al 32, ya es algo que está más dirigido al hijo mayor y que quizás podemos pensar a quién está dirigido como tiro por elevación, del 25 ¿eh? Eh, en adelante. A ver, el hijo mayor estaba en el campo, pobre tipo, parece ser que no le invitaron. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Llamando al sirviente, preguntó qué significaba esto. El tipo estaba ajeno a la fiesta. Él le respondió, y acá es importante ver cómo van y vienen las diferentes maneras de concebir una relación. Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al ternero engordado porque él ha recobrado sano y salvo. Todo esto es muy claro, ya lo hemos visto. Ese hermano, el padre lo recobró. Él se enojó y no quiso entrar. Fíjese, su padre salió para rogarle que entrara, muy parecido a algo que ocurrió con el hijo menor. El padre estaba fuera de la casa esperando al hijo menor y acá sale de la fiesta y le ruega al hijo mayor que entre. El padre quiere convocar a todos. El padre no deja nada afuera porque es padre de todos. Pero él respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Yo he cumplido todo, absolutamente todo. Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, es decir, no es mi hermano, el hijo rompió la fraternidad, mientras que el padre no rompió ninguna de las relaciones filiales. Algo parecido ocurrió con Caín y Abel. ¿Mm? También Caín rompe la filiación. ¿Mm?
Ahora ese discurso ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, ya vimos que eso es simplemente lo que a él se le ocurre, hace matar para él el ternero engordado. Una situación de envidia muy grande, de dolor muy grande, porque se siente dolido, se siente denostado, se siente que ha sido abandonado, que ha preferido al hijo menor y no al hijo mayor. Recuerden que en la tradición de Israel el hijo mayor siempre tenía los privilegios de herencia, los privilegios por ser el primogénito. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Quiere decir que vos podías hacer fiesta cuando quisieras. O sea, vos te privás, vos te estás privando de la fiesta. Es justo que haya fiesta de vida, porque tu hermano, el padre, le insiste en la dimensión de fraternidad. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lo mismo que le había dicho ¿eh? a los sirvientes. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba perdido y ha sido encontrado. No se sabe cómo termina la parábola, porque quizás, como en muchas de las películas o miniseries que vemos, algunas cosas tienen finales abiertos. Y más allá de el final, lo que importa es lo que ocurrió también hasta aquí. ¿Por qué Jesús dice esta segunda parte? ¿A quién va dirigida esta segunda parte? Y a Israel, a todos los que están afuera y se niegan a entrar Y con en él, a este caso compartir con concreto de él la la mesa. parábola, ¿a quién? En el caso concreto de la A parábola, los fariseos que cumplen todo, pero no hay amor. Claro, a lo que está en el fariseos y versículo escribas, 1, 2 y 3. fariseos y escribas. A lo que está en el versículo 1, 2 y 3. En esta parábola se resume de una manera lo que se planteó entre el 1 al 3. Entre el 1 al 3 vamos a volver. Todos los publicados y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Hijos mayores, los fariseos hijos menores. Los judíos murmuraron, entonces este hombre recibe al pecador y come con ellos, los hijos mayores. Tenemos una fiesta, que es la comida de la recepción. Están todos invitados, publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Nos pareciera ser que los publicanos y pecadores no tienen problema en coman con ellos los fariseos y escribas. Al contrario, ellos se sienten invitados a una fiesta que antes no y que ahora sí. Pero parece ser que los fariseos y los escribas insisten que esta fiesta tiene que ser para ellos y no para los que están fuera. No para aquellos que vendieron su vida al diablo. No para aquellos que no pidieron perdón. No para los que no hicieron los sacrificios pidiendo perdón. No para los que no cumplieron los preceptos. No para los que no hicieron la penitencia que correspondía. Para ellos no. No es. Es para ellos que cumplen todo muy bien. Vuelvo a insistir con esto. No quiere decir que que los fariseos y escribas fueran malos, pero que han querido apropiarse del reino porque ellos consideraban, algunos seguramente, no todos, pero esto es una alerta. Ellos han querido apropiarse del reino. El reino, fíjense, el reino es nuestro porque cumplimos. Cuando Jesús dice, el reino es gracia para todos, es imposible un diálogo. ¿Cómo se llega al punto común? ¿Mm? ¿Cómo se llega a que estos se puedan llegar a entender? Cuando tenía razón de su cumplimiento, tenía razón que eran buenos, tenía razón pero no tenía razón en aceptar algo que Jesús traía pero es para todos, gente. No, no depende de cuánto hicieron, depende de que acepten comer conmigo. Después vendrá todo esto de la conversión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna preguntita? Porque ya son 12:10 y todavía nos está faltando alguna cosa más.
Sí, una consulta. Sí, Gracias, Solís. Es que la primera vez que detallo que dice que él repartió la herencia, o sea, los dos. sí, O sea, que por solicitud del menor, el mayor también recibió en su momento la herencia. pero no se fue y la mantuvo, el otro la agarró y se fue y la gastó. Sí. Ya, y el padre en ese tipo de herencias, digamos, ¿cuál era la condición? ¿El padre se quedaba Bueno, con una parte a o ver, no entregaba hay a todos? datos, no, yo no encontré datos, eh, por ahí lo subieron, de que sea posible pedir la herencia a irse. Pero No, además no le correspondía al hijo menor, porque la el hijo herencia la menor, recibía el tanto, primogénito. eso, entonces, se trata de una parábola. Uno Sí, puede sí, buscar, a veces sí como hablábamos de esta mujer que había, ¿se acuerda? Amasado 70 kilos de harina. O sea, las exageraciones una locura. y las cosas desproporcionadas, fuera de la realidad, son propias de las parábolas, justamente para que nosotros veamos a qué podría llegar la cosa de exagerado. O sea, no podríamos, o sea, no podemos detener esto si pudo haber sido o no pudo haber sido, porque a lo que apunta es a buscar otra cosa, ¿no? No encontrar dividendos aquí. Pero quiere justamente llamar la atención de a qué quiere llegar alguien que es capaz de renunciar a su condición de fraternidad, ¿m? Por sus celos. O sea, claramente no parece ser que el hermano mayor quisiera demasiado al hijo menor. ¿M? Este, Ahí escuché un celos, comentario envidia, sí, que decía que en el fondo había como una envidia silenciosa del hermano mayor por lo que sí pudo hacer el otro, ¿no? muy silenciosa no parece ser. Me parece que la llevó adelante hasta el final. No sabemos si después al final entró, porque acá, claro, necesita convertirse en mayor. Por eso, el tema del reino, según esta parábola también, y todo lo que estamos viendo, más allá de convertirse a Dios, hay que transferir la cosa y quizás hay que repensarla, que se trata de convertirse en hermano, convertirse a aceptar al otro, al que es distinto, al que vive distinto, al que cree distinto, al que opina distinto, al que tiene una vida que yo no termino de entender, no termino de aceptar, no me cierra, no me cierra, este, eh, moralmente no es aceptable, saludablemente no es aceptable, o sea, cosa que no acepto, o sea, esa conversión al hermano, más allá de lo que el hermano esté haciendo como bueno o malo, de lo que yo creo que es bueno o malo, o lo que mi tradición religiosa dice que es bueno o malo, de lo que pareciera que se da aquí, es la necesidad de, para entrar a la fiesta, necesitamos sentir al otro como hermano. Es el clic que se debería hacer en todo esto. Sentir al otro como hermano. Seguimos un poquito más. Según las tres palabras, hay situaciones semejantes, ¿sí? En la que en las tres, en los tres toman iniciativa el pastor, la mujer y el padre. Lo perdido es encontrado. La iniciativa es del pastor que va a buscar, la mujer que va a buscar y el padre que va a buscar. En todas estas cosas, todo esto es imagen de Dios. ¿No? Es Dios el que sale a la búsqueda. Detrás también, según la praxis de Jesús, él vino a buscar lo que estaba perdido. Por eso está en consonancia con su praxis. Cuando decimos, ¿la dijo, no la dijo, cómo la dijo? Más allá de cómo la dijo, es la praxis de Jesús. Recuerden la parábola esta, ¿no? El relato este. Jesús entró en Jericó atravesando la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía causar a multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme a tu casa. Entonces, Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
al ver esto todo murmurar diciendo, se ha ido a alojar a casa de un pecador. Recién es similar, pero acá él va a la casa de un pecador y se aloja. Pero Zaqueo dijo resolutamente al Señor, Señor, voy a dar mitad de los bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Fíjense la relación que hay de la frase final con la oveja, con la moneda y con el hijo. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Es decir, aún aquellos que eran parte de la sociedad y que eran necesarios. Los publicanos como Mateo, como Zaqueo, y con lo que Jesús se juntaba y con lo cual los fariseos lo acusaban, eran parte de la sociedad, vecinos. ¿Sí? Ellos juntaban la plata de los impuestos, a veces muy injustamente, con, con- con sin ningún tipo de misericordia, entonces los vecinos no los tenían muy bien. Pero para Jesús hay que buscar a estos. Y el texto de Marcos. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos. Una escena similar. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores, publicanos decían a los discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? La situación es muy similar, pero acá no hay murmuración, sino que quieren chusear aquí a los discípulos, este, lo quieren investigar. Jesús, que había oído, le dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Eh? No he venido a buscar, ¿eh? Vine a buscar lo que estaba perdido, llamar a los justos, sino a los pecadores. Con lo cual entonces Jesús viene a convocar, viene a reunir, y los que se tienen que convertir en realidad no son los pecadores, sino para ser los que se creen justos. ¿Mm? La conversión va por otro lado. Yo creo que apunta a que no nos sintamos capaces de ser justos y de decidir quién puede estar y quién no, quién cumple y quién no, quién puede hacer tic, 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 tic para pasar adelante como si fueran exámenes. Porque el reino de los cielos, eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso, en la que predicaba Jesús, no está lejos de su praxis. ¿Y qué predicaba? Y la praxis es lo que lo llevó a la muerte. No es que lo llevó a la muerte simplemente por comer. El comer comemos todo. El problema ni siquiera comer con pecadores. ¿Qué decía él en silencio? ¿Qué decía cuando comía con pecadores? Le estaba diciendo algo. Su comida era una predicación. ¿Mm? Bueno, hasta acá estamos. No sé si alguien quiere hacer ahora algún acotamiento, acotar algo y compartir o marcar una impresión o preguntar algo si no vale. Cuánto más lindo y cuánto más profundo es poner justamente el acento en la misericordia y no como hasta no hace mucho nos ponían desde la educación y nosotros educábamos en el cumplimiento de normas. Sí, viste qué liberador. Esto no quiere decir que uno no significa que uno, una vez que encontró esto, viva como se le cante. Por supuesto que eso ya lo sabemos. Pero digamos, la vida de Jesús apunta a esto, a convertirnos en hermano, a encontrar en el hermano un hermano y a sentir que uno es liberado. Y sobre todo si uno, y acá después uno tiene que extenderlo. Porque para nosotros que decimos que estamos donde estamos porque queremos estar donde estamos, no caer
en el lugar de los publicanos y pecadores, publicanos, de no caer en el lugar de los fariseos y escribas, sino siempre sentirnos del otro lado. Claro. Como dice el Papa, no creernos porteros de la gracia. Claro, tenemos que sentirnos que siempre estamos del otro lado. Por eso la Eucaristía arrancamos siempre pidiendo perdón. Exactamente. Y terminamos pidiendo perdón. No soy digno de que entres en mi casa. Y arrancamos, el Señor te pide en nosotros. Y pedimos varias veces perdón. Porque tenemos que meternos en la cabeza que ninguno de nosotros es merecedor de nada. Y si yo no soy merecedor, pues tampoco el otro, ni el otro, ni el otro. Si nadie es merecedor, todo es gracia y para todos. Y eso es la fiesta. Pero a la mesa de la Eucaristía estamos todos invitados. Todos. Y eso es la fiesta. Tal Todos. cual. Todos. Todos. Totalmente. Todos. Me parece a mí la actitud de Francisco en estos últimos tiempos ayuda mucho a eso. Cuando también ya dijo esto de que aquellos que están en la segunda unión y que la iglesia les exige, ¿no? Bueno, que acompañados por un sacerdote, nuevo matrimonio, pueda acercarse a la Eucaristía y recibir los sacramentos. Eso es absolutamente liberador. Muy Por bien. supuesto. Sin necesidad de pasar por el drama de la nulidad, que es algo muy costoso y muy fuerte. Pero a mí me parece que Francisco es alguien que está tirando esta cuestión de la gracia y por eso, sobre todo en Europa, no quieren saber nada con este hombre, ¿no? Se están preparando los funerales, más o menos. Sí. Sí, reconocer que todo es gracia y que todo es misericordia y que no es mérito nuestro es algo, sí, como decías recién María, es muy nuevo, porque los de así más grandes hemos recibido mucho tiempo como el que tenés que hacer esto, tenés que ir a misa el domingo si no es pecado, en lugar de descubrirlo como un regalo total, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, como una fiesta. Como una Exactamente, fiesta. Como una exactamente, fiesta. Voy a una fiesta, no cumplir. exactamente, todo Si es uno va a un cumpleaños para cumplir, está en el horno. Después no vaya porque eso es un sí. hipócrita. Es que te cambia de adentro totalmente la actitud, es otra mirada totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Lo cual Nuestra no quiere comunidad. decir que sea fácil vivirlo, pero es totalmente distinto. Lo que es interesante es ver cómo esta parábola está desde el siglo I. Lo que hicieron para negarla es impensado. La taparon, la escondieron, no sé. Pero Durante está desde tanto siempre. tiempo. Y sería un problema, debe haber sido todo este tema un problema, también para los primeros cristianos, porque uno tiene que pensar esto. Si los primeros cristianos entendieron a Jesús, y si los primeros cristianos vivieron con las palabras cercanas de Jesús, que Jesús predicó todo esto, ¿para qué necesitaban estas parábolas? Porque seguramente ellos también, a muchos de ellos también les costaba vivir, les costaba entender. Entonces hay que machacarlo desde el día primero para que nadie se lo olvide, para que quede bien claro y para que quede para todos. Porque seguramente habrá sido también, no está ahí de casualidad. Las palabras de Jesús no son en los evangelios como un documental. Están puestas porque la gente necesita escucharlas. Si necesita escucharlas es porque algo hay que decir sobre usted. No es un problema que tenemos nosotros o que tuvo nuestra iglesia, o que tiene nuestra iglesia en los últimos 10 años, o 50 años, o 100 años, sino probablemente la iglesia desde el año cero. Porque cuesta entender que Dios dé las cosas gratuitamente. Nos cuesta mucho a todos. Somos pecadores, o sea que Sí, yo creo que sí, sí. Y nos cuesta, nos cuesta. que nos sacudan de nuevo y nos digan, Claro. che, acordate que la cosa va por acá, ¿no? O sea, Claro. sí, totalmente. Sí, somos duros. Pero bueno, así nos vamos ablandando. Vieron que las piedras se van ablandando con el agua. Entonces, en algún momento nos transformaremos en arena, qué sé yo. Además, disfrutar la fe, yo creo que es un regalo para disfrutar realmente. Disfrutarla. Nos hace feliz. Muy lindo, Mónica, muy lindo. Bueno, gente, quedamos para la semana que viene, si Dios quiere. Ya Perfecto. nos vamos a Bueno, hacer. gracias, muy bien. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias.